Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Hace una semana, queridos amigos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nos llamaron de una empresa que se dedica a la consultoría y al desarrollo de los recursos humanos, del personal, del desarrollo humano, para pedirnos una cita. Nos entrevistamos con ellos y nos plantearon la necesidad de diseñar un curso especial en 2 sesiones de 4 horas para una empresa que es micro, pero que está creciendo y que está empezando a contratar más personal. Pero no son muchos. De 8 crece a 12 y de 12 a 16. No es como la Volkswagen, ¿no? De miles, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención era la preocupación del dueño. Lo que quiero, licenciado Canseco, básicamente, es un curso, 2 sesiones, en las que podamos incidir en la autoestima, en la seguridad, en la confianza básica. Hombre, felicidades. Felicidades, Alejandro Ariza Zárate. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por estar aquí en tu programa de Excelencia Personal, en un tema tan apasionante y sobre todo con el preámbulo que acabas de hacer, una nueva conciencia para la autoestima. Fíjate que sí, felicidades por este libro que recién editaste tú, recién publicaste tú, que antes lo tenía Panorama Editorial. Así es. Y ahora ya lo tiene tu propia editorial. Nueva conciencia es el título del libro, pero el tema a fondo es nueva conciencia para adquirir, superar, mejorar, potenciar la estima por uno mismo, el respeto por uno mismo. Correcto. Y por eso quise compartir con ustedes esta experiencia de hace una semana, ¿no? De cómo cada vez los empresarios, micro o macro, tienen más claro que la satisfacción personal tiene que ver con la eficiencia laboral. Correcto. Y los factores de satisfacción personal y laboral producen gente de más calidad, y gente de más calidad hace un trabajo de mejor calidad. Exactamente. Y entonces todo nos lleva una vez más al tema eterno. Tema eterno. En todos este tipo de programas de radio de la autoestima, empezando por la aceptación, aceptarme. Tú enfatizas mucho y propones en tu libro algún ejercicio para mejorar la autoaceptación. No importa si soy jorobado, flaco, feo, chaparro, aceptarme como soy, pero no conformarme. Correcto. Que son distinto. 2 cosas muy importantes. Correcto. No me conformo con tan poquita cosa. Me acepto como soy, pero no me conformo, porque tengo que seguir una estrella. Y bueno, Alejandro,
segunda razón para felicitarte, hoy es día de tu cumpleaños, man. Exacto, hoy es el día en que nació el niño emérito de la nueva conciencia. No nos digas hace cuántos años. unos cuantos años en donde precisamente tengo la alegría de compartirte que 34 años de estar en este planeta ha sido una experiencia fantástica, una experiencia muy enriquecedora y sobre todo con la oportunidad que Dios me ha dado de darme la oportunidad de dedicarme a esto formal, profesional y humanamente, ayudar al ser humano a ser más humano. Es la misión de Nueva Conciencia, es la misión de mi empresa, es la misión de mi vida propia. Y que bueno, hoy en tu programa, en este día para mí tan especial, en que festejo haber llegado a este planeta, compartir con la gente la esencia de una nueva conciencia. ¿Por qué? Porque este tema, dijiste tan atinadamente, Gerardo, no se gasta, porque este tema en este tipo de programas es constante, porque efectivamente es la esencia con la cual el ser humano puede emprender la acción. Fíjate, hace unos días, de las ironías que tienen los cursos y los seminarios que incluso juntos hemos dado, hace muchos años en una institución, ya sabes, di lo mejor de mí, 8 horas de autoestima, lo mejor en mis talentos, lo mejor, y acababa el seminario y me hacen una pregunta. Bueno, doctor Alejandro Ariza, qué interesante estuvo, muchas gracias y todo ese rollo, ¿no? Y me hacen una pregunta y me quedó una duda. Digo, diga usted, ¿para qué sirve la autoestima? Uy, no supe si reír o llorar. Después de tantas horas. Después de tantas horas, porque das estrategias, cómo incrementarla, en qué consiste la aceptación. Pero en esencia, ¿cómo para qué sirve? Y por eso quisiera empezar esta entrevista que me estás haciendo diciendo claramente para qué sirve. Me parece perfecto, porque además la única pregunta tonta es la que no se hace. Exactamente. No hay preguntas tontas. Exactamente. Y si en una clase, en un seminario, en un curso, en un programa de radio, tenemos alguna duda y nos da pena preguntar porque decimos, híjole, a lo mejor, chin, decimos muy mexicanamente, chin, van a decir que soy un menso, o van a decir que yo no entendí nada, o nos da pena preguntar y no preguntamos, entonces esa es una pregunta estúpida, la que no hicimos. Exactamente. Pero cualquier pregunta después de hablar 16 horas de autoestima y de hacer ejercicios, valdría la pena hacerlo. Óigame, doctor Ariza, ¿y para qué caramba sirve la autoestima? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, pues vamos a felicitarte por tus 34 años. Les recuerdo a nuestro auditorio, Alejandro Ariza Zárate es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle, que es una de las escuelas de medicina que más prestigio tiene en nuestro país, pero además es diplomado en antropología filosófica por la Universidad Panamericana y está certificado en PNL, programación neurolingüística, nada menos que en el Robbins Research International de San Diego, California. Y lo menciono porque el Robbins, pues hombre, por su fundador y por las técnicas, pues es uno de los que más seriedad ofrece. Y entonces vamos a escuchar al doctor Alejandro Ariza Zárate, ¿para qué sirve la autoestima? Después de una pausa. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Bueno, como es cumpleaños del doctor Alejandro Ariza Zárate, para variar, en vez de darle regalo, él va a dar regalos. El día de su cumpleaños está regalando 9 ejemplares, porque pues ya empezaron obviamente los radioescuchas a comunicarse aquí a los teléfonos de Excelencia Personal con Almadelia Ortega, con Laura Sánchez Reyes, con Yanitzi Salcedo Moreno, y a preguntar qué, ¿y van a regalar libros? Por supuesto que sí, pero no es un libro de adorno, es un libro que hay que leer despacito y saborearlo y disfrutarlo y de repente atraparnos en un párrafo. De repente un párrafo me llegó, me tocó, me dio profunda alegría, o una gran esperanza, o me resolvió una duda, o me dio tristeza, o me abrió una herida del pasado, y entonces me detengo en ese párrafo y lo vuelvo a leer.
y cierro los ojos y reflexiono en las vivencias que suscitaron ese sentimiento agradable o desagradable. Es un libro, entonces, para que tú lo aproveches, querido Radio Escucha, aprovechando que es cumpleaños. Bueno, ¿cuántos ejemplares? Tenemos 8 ejemplares de Nueva Conciencia. Alejandro Ariza Zárate es el autor, y en este libro nos ofrece opciones para mejorar tu calidad de vida, para mejorar la calidad de tu vida, que parte de la autoestima. Bueno, ¿para qué caramba sirve la autoestima? Exactamente, Gerardo. Pues me da mucho gusto y gracias por hacer esta mención con mucho gusto en tu programa. Comparto estos 8 ejemplares de Nueva Conciencia que solamente están disponibles en tu programa. Y bien, pues la respuesta que podría pecar de obvia, pecar de sencilla, es terriblemente poderosa, y es la siguiente: la autoestima definitivamente sirve para emprender la acción. Punto. La autoestima es el primer escalón al éxito. De hecho, uno de los capítulos de mi libro se llama así: autoestima, primer escalón al éxito. ¿Por qué? Porque todo proceso de creación que tiene el ser humano empieza con que la persona crea que es capaz. Si yo creo que puedo, decía Virgilio, el hombre puede porque cree que puede. Entonces todo empieza precisamente con esa creencia que tiene la persona para emprender la acción. Si una persona cree que puede conquistar a otra persona, entonces las posibilidades se abren para esa persona. Si una persona cree que puede adquirir determinado trabajo, las vías para que ese trabajo suceda se van a suceder. Sin embargo, lo contrario, que es lo que caracteriza a una persona con poca autoestima, que antes de emprender la acción, él ya cree que no puede, ella cree que ya no es posible. Entonces, esa dificultad que surge ante la propia creencia de no poder lograr algo, alcanzar algo, crear algo, eso es lo que frena a muchas personas. Y aún, Alejandro, creo que puede haber 2 respuestas. Si tengo insuficiente autoestima para emprender una aventura maravillosa que se me antoja, en el ámbito laboral, en cualquier ámbito, en el ámbito social, en el ámbito económico, y mi autoestima es insuficiente, una de 2: o me quedo paralizado y no inicio, no emprendo las acciones para buscar aquel logro, o 2, con mucha fuerza y voluntad la emprendo y fracaso, a pesar de haberla emprendido, porque en mi mente tengo la conciencia pues de que no puedo, por esa baja autoestima. Exacto. Lo que acabas de decir, fíjate cómo nos da el parámetro para dejar muy en claro, y por eso me encantó empezar tu programa así, el decir, la autoestima sirve para emprender cosas, y de ahí que sea tan importante que el ser humano incremente su autoestima para tener mayor capacidad para la consecución de sus ideales. No basta pensar bonito, no basta leer un buen libro, no basta escuchar un buen programa, sino realmente que la persona en su interior se escuche a sí misma y que sienta que es capaz de hacerlo. Si no, sucede lo que acabas de decir: o no lo hago, o al empezar nunca lo voy a lograr. De alguna manera, lo que yo he encontrado en estos años de investigación, incluso en mi consulta privada, he encontrado que las personas que tienen pobre autoestima no hacen nada. Fíjate que una de las definiciones que hace unos días estaba yo revisando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la definición de demencia. Normalmente, por mi carrera y por mi especialidad, he escuchado muchas veces la definición de la palabra demencia o locura de manera profesional, pero nunca se me había ocurrido tomar el simple y sencillo diccionario. La tercera acepción que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra demencia es la siguiente: esperar resultados distintos mientras sigo haciendo lo mismo. ¡Órale! Eso es locura. Extraordinario, mano. El diccionario común y corriente. Entonces imagínate nada más esperar resultados distintos mientras sigo haciendo lo mismo. ¿Cuánta gente quiere bajar de peso mientras sigue comiendo igual? ¿Cuánta gente quiere ganar más dinero haciendo exactamente el mismo trabajo? Es increíble. ¿Cuánta gente quiere mejorar una relación interpersonal con el cónyuge, con los hijos, con los papás, con el jefe, con los compañeros de trabajo? Llevándose igual que siempre. Exacto. Entonces el gran mensaje es: ¿quieres mejorar? ¿Quieres cambiar? Aunque peque de obvia la respuesta, hay que nombrarla. Tendrás que hacer algo nuevo. Oye, qué extraordinario, ¿eh? Qué hermoso. Me impactó esta revelación. Porque yo lo compré hace muchísimos años, los 2 tomos, tumbaburros, sí, del diccionario de la Real Academia Española. No se la casa, caray. Y pues por supuesto la consultamos, son libros de consulta, pero me encanta esto de que los académicos del lenguaje, de la lengua de Cervantes, una de las acepciones que le den a demencia es lo que nosotros consideramos simplemente como una torpeza, ¿no? Un desatino, una imprudencia. ¿Cómo esperas otros resultados si sigues haciendo lo mismo? Exactamente. ¿No? Pues eso es un problema de demencia. Y hemos, no sé, tú como médico, como profesional también de la salud y de la salud mental,
si coincidas con lo que yo siempre he afirmado, que salud mental es contacto sano con la realidad. Y falta de salud mental es deficiente contacto con la realidad. Precario incluso contacto, cuando ya estás o nulo, en otros niveles. Cuando es psicótico. Cuando ya es psicótico. Exactamente. Aquí, por supuesto que ojalá algún día podamos hablar de ese tema específicamente, puesto que deja mucho que pensar en la creación de la realidad a través de los pensamientos. Yo estoy convencido, Gerardo, que la autoestima como tal, ese primer escalón al éxito, es algo con lo que unas personas nacen, pero la abrumadora mayoría lo tenemos que ir creando día con día. Y aquí viene un punto muy importante. Eso es muy importante, repítelo, por favor. No estoy de acuerdo en absoluto con aquellas personas que digan, mira, qué persona tan valiosa, Gerardo, ya nació con estrella, qué talento para hablar, cómo logra comunicar sus ideas. No. Has hecho algo, Gerardo. Has hecho algo en tu vida. Te ha costado, quizá trabajo, quizá no, pero no estoy hablando del esfuerzo, sino de que has hecho algo. Y aquellas personas que piensan que solamente algunas personas son los elegidos, los que nacieron con ese carisma social, con ese talento para crear y emprender, no es algo con lo que se nace, sino es algo que se va creando en el día a día a través de la férrea voluntad de querer transformar tu persona en otro ser humano. Si hay algo que me ha impactado fue apenas, te lo confieso, mira, sí, te lo voy a decir. Antier leía yo la biografía del W. Bill, fundador de Alcohólicos Anónimos. Yo nunca había leído eso. Williams, Bill W. Estoy impresionado. Cuando él fue paciente del mismísimo Carl Gustav Jung, Jung lo atendió un año en Suiza. Se mejoró enormemente. Regresa a América y vuelve a caer en el alcoholismo. Vuelve a caer en su enfermedad. Vuelve a ver a Carl Gustav Jung y Jung le dice lo siguiente: no tengo nada que ofrecerle. Lo que le puedo ofrecer es que busque un milagro transformándose en otra persona. Transfórmese en otra persona. Y su padecimiento se va a eliminar. Fíjate, no le dijo deje de tomar. Transfórmese en otra persona, cambie de personalidad. Y cuando una persona decide cambiar lo que es y no aceptar un destino manifiesto, algo que, bueno, ya es mi destino haber nacido con estas características. No. Yo puedo crearme a mí mismo, y esto es muy importante, y para eso existe la autoestima. Primero que nada, saber que uno como ser humano, usted que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando, puedes crearte. Y tú ya viniste en un paquete llamado cuerpo humano, pero el talento con el que tú puedes salir adelante es a través de tu propia superación personal. Tú sabes que tu programa, Gerardo, y muchos de nosotros nos dedicamos a la superación personal. Aquí me gustaría subrayar lo que las editoriales Grijalbo, Diana Panorama y ahora esta que tengo. ¿Por qué me han metido a muchos autores en el área de la superación personal? Por los temas de los que hablamos. Pero de algo que me encanta de las palabras superación personal es la segunda palabra. ¿Personal? Personal. Nadie va a poder hacer nada por ti. Ni un programa, ni un libro, ni una conferencia. Nadie va a poder hacer nada por ti si tú personalmente no quieres salir adelante. Tú como individuo no tienes la fe en que realmente puedes transformarte en otro ser humano. Es precioso esto que dices y bueno, me hiciste recordar un capítulo muy bello de estos capítulos personales, íntimos, cuando me pusieron al frente de la W, o sea, en la banqueta, ¿no? Y se quedó allá el concepto que yo había creado, vivir mejor. Bueno, pues se quedó en W. Y entonces buscamos, me abrieron las puertas de Radio Centro, estamos cumpliendo 15 años. Buscamos un título para un programa. Y una de las opciones que se planteó fue excelencia familiar. Y no, definitivamente dije, no, tiene que ser personal. ¡Qué maravilla! Tiene que ser personal. No puede ser familiar, no puede ser social, no puede ser nacional. Eso es una consecuencia. No puede ser colectiva. Eso va a ser producto solo de la suma sinérgica. Correcto. De muchísimas excelencias personales. Correcto. Y lo mismo es en este caso la autoestima. Hoy hay preguntas estupendas de nuestro auditorio, ¿eh? Ah, qué bien. Después de una pausa. Muy ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Muchas gracias, la señora Gloria Cruz te felicita. Desde luego un libro es para ella, por supuesto, nos pide uno de los ejemplares que se van a obsequiar y nos dice: me encantó el planteamiento que hicieron respecto a la autoestima, porque una de las creencias que hay que superar es que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Eso hay que eliminarlo. Felicidades al invitado de hoy y al equipo y al licenciado Canseco. Oye, y otra señora que omitimos su nombre por razones obvias. Híjole, está buena esta, y yo creo que en tu libro, y desde luego en tu alma, doctor Alejandro Ariza, tendrás algo que sugerirle. Nos dice esta señora joven del Estado de México, cómo reconstruir la autoestima cuando ésta ha sido destruida en distintas etapas de la vida por el abuso emocional, el abuso físico y el abuso sexual. Este es un preguntón. Es un preguntón de terapia, no de radio. Porque mira, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, Alejandro, y con la señora Cruz, que la mencionamos antes. Estoy de acuerdo, absolutamente. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos del ser humano es la libertad. Por supuesto. ¡Wow! Descubrí que soy libre. Descubrí que puedo. Claro, una libertad limitada. No tengo libertad para volar como Superman, no, eso es una fantasía. Claro, es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero sí tengo libertad para aprender otro idioma, sí tengo libertad para hacer miles de cosas, sí tengo libertad para cambiar creencias, sobre todo creencias equivocadas. Ya estás respondiendo la pregunta. Y no quiero hablar de obligación, porque si es mi obligación hacer de mi vida una obra de arte, claro, pero no lo veas como obligación, velo mejor como un privilegio. Como un privilegio. Ahora, decirlo y motivar y decir discursos y pronunciar frases bellas y retóricas respecto a esto es muy fácil, Alejandro. Pero una persona que tiene la convicción equivocada de que es una basura, porque la abusaron emocionalmente, la trataron siempre como basura, como estúpida, como inútil, como mala, como perversa, como que no se merecía nada, como que las cosas buenas no eran para ella. Y luego hasta abuso sexual sufrió. La volvieron a tratar como una basura, en su cuerpo y en su alma. Híjole, son heridas tremendas. ¿Cómo puede rescatar su autoestima? Tenemos una muy buena noticia para esta pregunta. Primero que nada, fíjate que hay formas de aprender. Y si una forma de aprender ha sido eficiente, es suficiente argumento para volverla a repetir. La forma de aprender. Quizá el aprendizaje no fue bueno, pero la forma fue muy eficiente. Permíteme poner un ejemplo para dar un preámbulo a la respuesta de esta pregunta. La corrupción en México. La corrupción en México es un fenómeno que se da de manera convencional, aunque sea triste decirlo. Entonces se antoja la pregunta, ¿cuál fue el fenómeno a través del cual la inmensa mayoría de mexicanos aprendió eso para que tenga tal éxito? Fíjate, no voy a valorar ni voy a emitir un juicio moral acerca de la corrupción, no es el tema. Simplemente la fórmula, el proceso, fue extraordinario, caray. Fue extraordinario porque entonces la abrumadora mayoría ha caído en un proceso de corrupción. Entonces, si yo pudiera desmenuzar el proceso a través del cual se generó en la mente de miles y millones de mexicanos el proceso de corrupción, ese mismo proceso, pero ahora enfocado hacia el bien, la verdad y la belleza, sería la fórmula ideal para lograrlo. Bien, en cuanto a esta reflexión, ella, nuestra radioescucha que nos escribió, ella aprendió una forma de verse a sí misma a través de lo que le sucedió. Y aquí viene la reflexión muy interesante. Si todo eso lo aprendió, es una dicha, es una bendición para el ser humano saber que todo lo que he aprendido lo puedo desaprender. Saber eso es un primer gran paso. Porque la pregunta que me hace es la pregunta que me hacen en mi consulta. Habla usted muy bien, me emocionó, pero deme herramientas, dígame cómo. El primer paso que hay que dar es, ¿realmente quiere? Que la persona se pregunte, ¿quiero cambiar? Porque aunque suene quizá paradójico, hay gente que le gustó sufrir, que ya le gustó. Se hizo adicta. Ya se hizo adicta. Entonces, caray, cuidado, Gerardo. A alguien adicto al sufrimiento, cuidado con que se lo quites, le haces daño. Es decir, no puedes quitarle su único leitmotiv, el único motivo de su vida. Exactamente. Sin darle una sustitución. Exactamente. Ahora, aquí bueno, el asunto, el asunto de fondo es que en el hardware, digamos, de esta señorita, de esta mujer que nos habla, joven,
le pusieron programas totalmente equivocados, un software desastroso, pavoroso, destructivo. Si fuera simplemente una computadora, pues puedes ponerle delete, borrar, cancelar, y vas cancelando. Y luego metes los programas adecuados. Correcto. Bueno, las computadoras se hicieron imitando el funcionamiento del cerebro humano, por eso se llama inteligencia artificial. Correcto. La inteligencia natural es la de nuestro cerebro. Entonces, no es tan fácil como apretar un botón para cancelar y otro botón para salvar un programa o grabar un programa en el Pero disco sí hay duro. maneras, sí hay maneras. Voy a compartir un ejercicio muy Eso fuerte. es lo que quiero, eso es lo que te quiero pedir, Correcto. no solo para esta chica, sino para todo nuestro auditorio, Claro. para mí, para todos. Claro. Alejandro, compartir algún ejercicio de cómo podemos grabar. Es también como una cinta de grabadora o de video. Hay ahí una partecita de plástico que se la rompo y ya no se puede borrar y grabar encima de ella. Así es. Bueno, sí se puede borrar con un aparato borrador electromagnético que recomponga la composición de la cinta. Correcto. Pero no se puede grabar a menos que le ponga yo un diurex. Correcto. Bueno, quiero que nos digas dónde está esa parte, cómo podemos ponerle un diurex para borrar esos elementos negativos de nuestro pasado y poder grabar encima aquello que nos permita el logro, el éxito, partiendo de este concepto tuyo, nueva conciencia para mejorar la calidad de vida. Después de una pausa. Con mucho gusto. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hace muchos años, ahí en el zoológico muy famoso de una de las ciudades donde has estudiado, San Diego, hubo un caso sensacional que fue documentado en un libro. Había un gorila, Oscar, le decían, que había nacido y había vivido en cautiverio, y era monísimo. No solo era un chango mono, sino que era monísimo, monísimo este gorila. Y de repente metieron en esa jaula un gorila que habían recién capturado, que había vivido su infancia y parte de su juventud en la selva, y este mendigo le puso una tranquiza a Oscar espantosa. Tuvieron que dormirlo para parar, no la pelea, sino la masacre aquella, y sacarlo. Bueno, le curaron sus heridas a este gorila bueno, a Oscar, y construyeron otra jaula, pero no cerca, no pegada, de manera que no hubiera forma de contacto físico entre Oscar y el agresor. Sí. Bueno, pues a los pocos días Oscar ya volvió a ser el mismo de antes, un gorilita alegre y simpático. Pero el día que instalaron la otra jaula y metieron al agresor en esa jaula, Oscar, el gorila agredido, se echó a correr hacia el rincón más opuesto de la otra jaula y se tiró en posición fetal. Es decir, si esto le hace al cerebro de un gorila el abuso físico, el abuso emocional, ¿qué no le hace al cerebro de un niño, al cerebro de un ser humano? Sufrir humillaciones, golpes, abuso de cualquier tipo. Claro. Por eso vamos a escuchar con mucho interés y a realizar el ejercicio que le vas a proponer a nuestra radioescucha y a todos nosotros. ¿Cómo podemos borrar un software equivocado? Fíjate que con mucho gusto, en honor al título de mi libro y al título de mi empresa, Nueva Conciencia, precisamente es a lo que nos dedicamos, a crear una nueva conciencia. Y si esto hizo, en el ejemplo que pones, en la anécdota que relatas, al cerebro de un orangután, pues imagínate la dicha que nosotros no pertenecemos precisamente a ese nivel y podemos crear con la maravilla del cerebro humano muchos cambios muy poderosos. El primero que nada es la definición que uno tiene de sí mismo. Si yo me defino usando términos de mi pasado, seguiré en mi pasado.
Primer concepto que es muy interesante. Defínete a ti mismo en tus conceptos del presente. Si yo me presento, ¿qué tal? Soy Alejandro Ariza, soy una persona que fui el mejor promedio de mi generación en la preparatoria. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Pero qué crees? Dejaste la preparatoria hace 20 años, caray. Actualízate, ¿no? Actualízate. Es increíble. Salgo a una conferencia hace unos meses y de repente en el público me dicen, doctor Ariza, mucho gusto, me presento. Mucho gusto, una niña muy guapa. Mucho gusto, soy la reina de la primavera del 62. No me digas. ¿En el kinder o qué? ¡Caray! ¡Sea Dios! ¡Qué increíble! Hay gente que se sigue presentando con lo que vivió en el pasado. Si alguien ya, como te digo, ¿qué tal? Soy la persona que fui violada y fui ultrajada. ¡Sí! Eso ya pasó. El primer concepto que hay que entender es que lo que haya pasado, bueno, malo, regular, éxito, de reina de la primavera o violada, ya pasó. Y el ser humano decide seguir presentándose en su presente con lo que fue o decidir presentarse con lo que es hoy. Hay que romper con el pasado, no porque sea malo, sino porque ya no existe. Porque ya fue. Ahora, de lo negativo y de lo positivo, reina de la primavera o violada de niña, ya fue. Pero de ambos tenemos que sacar algún provecho, algún beneficio, alguna ventaja. Y para esta querida amiga le compartimos así breve la experiencia de Sheila Fabricant. Ella ha escrito libros junto con los hermanos Lin, extraordinarios. El que a mí me gusta más es Sanando las 8 etapas de la vida, donde Sheila confiesa su propia historia personal. Ella sufrió abuso sexual. Y de hecho, cuando yo la conocí, y la primera vez que la invitamos a la radio, todavía no sanaba, Estaba en proceso de sanar, pero en ese proceso de sanar se había puesto a ayudar a otras víctimas de abuso sexual. Mira qué ventaja. Y eso no lo hubiera podido hacer si ella no lo hubiera vivido. Es como Bill W. Él no podía haber fundado Alcohólicos Anónimos ni ayudado a otros alcohólicos si él mismo no fuera un alcohólico. Es como entonces, Michael Alejandro J. Fox con su problema de Parkinson, hasta que surgió en este famoso actor, es que surge toda una fundación para los demás. No hay mal que por bien no venga. El proceso más interesante, esto lo aprendí hace muchos años con Tony Robbins directamente, uno de los ejercicios más impresionantes y que me emociona aquí en Excelencia Personal presentarlo. No conozco el nombre en español, se llama Backward Masking Process. ¿Qué significa? ¿Tú te acuerdas de aquellos discos que fue muy famoso en los discos de 33, que cuando los tocaban algunas canciones al revés, se oían mensajes satánicos y demás? Muy bien, este proceso se llama Backward Masking Process. Lo mismo se pudo hacer ya en el cerebro humano, porque fíjate, cuando uno evoca un recuerdo, cuando uno trae un recuerdo a la mente, empieza uno a tocar la cinta en su interior con determinadas características. Y lo más interesante que se ha descubierto en la programación neurolingüística es que las características que acompañan al recuerdo es lo que genera la emoción, no el recuerdo en sí mismo. Correcto. Quiero repetir el concepto. Las características que acompañan al recuerdo es lo que hace que brote otra vez la emoción, no el recuerdo en sí mismo. Porque muchas veces ya olvidamos el suceso, pero nunca olvidamos la emoción. Las características. Por ejemplo, el miedo a las arañas, el miedo a las alturas. A lo mejor ya no nos acordamos cómo lo aprendimos. Vamos a aterrizar incluso más el ejemplo para que quede muy claro en el público. A ver. El instante en que me regañaron cuando era niño y me golpearon. El recuerdo es ese, me golpearon y me regañaron. Sin embargo, existen las características de recuerdo que en programación neurolingüística se llaman submodalidades, y lo estamos aprendiendo en este programa de radio. Las submodalidades fue el color, la temperatura, la altura, el sonido que tuvo el recuerdo del golpe. En el momento en que yo lo recuerdo, cuando yo oigo el golpe, han pasado años, pero en mi interior sigo oyendo el golpeteo, lo sigo oyendo. Y lo que me genera una emoción deplorable, lo que me genera una emoción paralizante, es el sonido, es la temperatura, es el color que vienen a mi mente. Esto es muy importante, porque hoy está perfectamente bien demostrado que si yo rompo la cadena de submodalidades del recuerdo, esto es la temperatura, el color, el olor, la estación que sucedió en aquel momento, si yo lo rompo en mi recuerdo, el recuerdo empieza a desmoronarse, el recuerdo empieza a tener menos fuerza sobre mis emociones. Mira, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a traslapar recuerdos. Eso es poderosísimo, es interesantísimo. Hay mucha gente que durante los años, por el posicionamiento a nivel mundial de la música, por ejemplo, la pequeña música de los Looney Tunes, de las caricaturas. No sé si tú la tengas ahorita en tu mente. Bueno, a mucha gente en cuanto escucha eso, vi una reacción emotiva de alegría, de Bugs Bunny, de Gallo Claudio, de Porky Pig. Eso viene. Entonces, algo que es muy interesante, y esto cualquier persona lo puede hacer, es, mira, tú tienes un muy mal recuerdo, deplorable, algo que te ha dolido mucho en tu pasado. Bien, tienes que cerrar tus ojos y tienes que imaginar que esto es una cinta que rebobinas, y rebobinas viéndote todo hacia atrás. Exactamente, cuando dieron el golpe tienes que imaginar que el golpe va hacia atrás. Cuando caíste tienes que imaginarte que te levantas
todo al revés, y cuando ahora tienes que volver a jugar el recuerdo, y vuelves a caer, vuelves a sentir el golpe, pero ahora vas a meterle, con el poder de tu mente, vas a meterle la música de los Looney Tunes. En el instante que yo estoy recordando eso y de repente escucho al mismo tiempo, en el momento que me dan el golpe, en ese instante vuelvo a hacer hacia atrás el recuerdo, otra vez hacia atrás, y lo vuelvo a tocar ahora más fuerte la música de los Looney Tunes. Vuelvo a hacer atrás el recuerdo y lo vuelvo a evocar con esta música, una y otra y otra. Llega un momento, esto no hay que hacerlo 10 años durante 3 horas al día, no. 7 minutos, 8 minutos, en el cual, de manera natural, el cuerpo puede recordar eso, pero ya lo anclaste con algo positivo. Ya lo anclaste con la música de los Looney Tunes, ya lo anclaste con una figura irónica y tonta para ti, con el cual empieza a perder fuerza el dolor y se desvanece. Esto es poderosísimo. Créeme que lo que estoy confesando ahorita en tu programa de radio son de las grandes consultas de los gurús que transforman vidas en unas cuantas horas. Y es definitivo que funciona. Definitivo, porque en el instante en que ahora, ya de manera natural, surge de repente el recuerdo, cuando surja, ya va a surgir asociado a ese anclaje. Y por tanto tiene menos fuerza. Cuando le tienes miedo a alguien, se convierte en fuerza incluso agradable. ¡Claro! En vez de te puedes empezar a reír. Fíjate que hay una experiencia que yo creo que todos hemos tenido, o por lo menos la vamos a poder entender fácilmente, ante vamos a suponer que van 2 niños y de repente se resbala uno, se cae, y produce risa por la forma, no se lastimó ni nada, pero produce risa, ¿no? Sí, claro. O un joven o una mujer, lo que sea, se cae. Y luego va otra y con el mismo aceite que estaba ahí y se cae igualito, ¿no? Y también produce risa. Claro. Y los dos reaccionan muy diferente. A lo mejor uno se pone a llorar y el niño o la persona o se pone furiosa o se siente sumamente avergonzada, y a lo mejor el otro se carcajea él mismo porque no se lastimó, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en una fiesta que estaba bailando rock and roll con Nelly y me caí, me resbalé, man. Ni modo. Y bueno, fuimos, todo el mundo soltó la carcajada. Claro. Imagínate, ¿quién es el viejito con el que está bailando con Nelly? Pues es su papá. ¡Qué barbaridad! Miren, se cayeron. Y ¿sabes qué? Nelly y yo estábamos atacados de risa también. Es lo mejor. O sea, no es que sea una experiencia desagradable o agradable, es una experiencia a la que tú le das el significado. No es lo mismo que una violación, no es lo mismo que un abuso emocional. Por supuesto. Pero el ejemplo nos habla de que sí podemos tener libertad para darle significado. Darle significado. Lo que más me gustó de tus palabras fue, y lo quiero subrayar, eres libre de darle significado. La estrategia que acabo de compartir del backward masking process, donde tú puedes meter a tus recuerdos emociones positivas que incluso te den risa, lo he compartido con mucha gente que me consulta cuando me dice, yo le tengo miedo a mi jefe. Yo lo veo y de repente me sudan las manos, me tiemblan. Muy bien, imagínate a tu jefe con orejas de burro. Es increíble que en el momento en que ves a tu jefe y ves las orejas de burro, es más, cuando tu jefe haga este movimiento, es quizá un momento en que te surja la risa, decir, estoy viendo como las orejas rojas y peludas. Se le ríe Laura de aquel lado. Es increíble. A ver, ¿qué están imaginando a Canseco con orejas de burro? ¿Qué? Es increíble. Fue Héctor Gamper el que lo dijo. ¿Cómo ve don Alfredo Aguayo? Es poderosísimo. La persona no se da cuenta, pero empieza a reír. Es increíble el poder que tenemos cuando nosotros podemos, a través de nuestra mágico poder de la mente, ponerle a la persona características que al verla puedes empezarte a reír. Alguien que te daba miedo, ahora te dan ganas de reír. Y aquí es importante que incluso este ejercicio lo hagamos con nosotros mismos, hablando de autoestima. ¿Cómo te ves a ti mismo? Claro. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y realmente es tan importante, por eso en una gran parte de este libro, Nueva Conciencia, Gerardo, comparto el que la gente tiene que definirse a altos niveles, independientemente de lo que viva. A ver, ya nos trae aquí Laurita Sánchez. Gracias, Laurita. Los nombres de los ganadores, ya todos, ya no hay más libros porque están pidiéndonos más libros. Bueno, les agradecemos muchísimo, su llamado Luz María Ortega, Felipe Ángeles, Jessica Hernández, mi tocayo Gerardo Alfonso Nápoles. Gracias a todos por sus llamadas y también por preguntar por el matrimonio Cándano. Todos coinciden en que felicitan al doctor Ariza por su presencia aquí en el programa. Gracias. Pero sienten que quedó inconcluso los temas con Gerardo y Maruja Cándano. Bueno, lógicamente ellos no son esclavos de la radio como yo. Se toman sus vacaciones, entonces van a estar un mes fuera. Pero pues ya, regresarán por aquí a continuar con aquellos otros temas y esperamos que también Alejandro Ariza regrese por aquí. Yo seré encantado. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa.
Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Mire, hay una llamada de una persona pues que está planteando algo muy interesante. Se llama Beatriz Bueno Sandoval. Adelante. Ella habla de Verónica Ansúrez y dice: mi hijo de 16 años tiene muchos miedos. ¿Cómo puedo ayudarlo para que tenga buena autoestima y minimice sus miedos personales que le han impedido superarse? A ver, Muy interesante la pregunta. Es muy larga la respuesta. Si tuviera yo que ser muy concreto, la mejor manera de no generar miedos en un niño es no hablarle de ellos. Ya no hable de los miedos, ya no le diga a su hijo, ya no tienes miedo, ¿verdad? Porque se está reforzando la idea. ¿Ese sería el peor error? Sería el peor error, sería el peor error. Y obviamente que viva en un ambiente en donde se siente seguridad. Que se genere un ambiente por los papás, por la mamá, en donde se irradie seguridad y armonía y fe en la vida. Ahora, cuando se trata, Alejandro, es un chico de 16 años, está en plena adolescencia. Recordemos que la adolescencia es el último tribunal de apelaciones para corregir juicios equivocados. Qué buena definición, te felicito. Y si no, ya después vamos a necesitar psiquiatra, mano, vamos a necesitar terapeuta. Entonces, Beatriz, qué bueno que está usted pues interesada en ayudar a este hijo a los 16 años. Y a veces no es tanto que le menciones el miedo, sino que a lo mejor, por ejemplo, alguna mala experiencia, por ejemplo, le tiene miedo a las niñas. Y pues, oye, se siente atraído, bendito sea Dios, mano, es normalito, pero es muy tímido, inseguro. Aquí, yo creo que algo que puede funcionar muy bien es la retroacción, es decir, la identificación empática. Por ejemplo, si mamá o papá le dice: hijo, fíjate que yo me acuerdo cuando tenía tu edad, híjole, tenía una timidez, una inseguridad, un miedo, te entiendo perfectamente lo que te pasa, claro. Vamos a enfrentarlo juntos, mira, a mí me sirvió esto y esto. Es decir, no sé, claro, es una dinámica con que él. se llama la dinámica del espejo, que vea el niño en la persona que está hablando, su papá, su mamá, un ejemplo en el que ella puede decir: yo también viví esto y salí adelante así. Exacto. Entonces es una forma que no muy se sienta sutil, especialmente negativo por estar viviendo algo que es común inclusive. Exacto. En este libro Nueva Conciencia nombro 12 herramientas muy, muy accesibles para una persona que quiera realmente cambiar hacia una nueva conciencia de la autoestima. Perfecto. Oye, también, bueno, para las personas que mencionamos que ya no alcanzaron libro, porque pues obviamente sí, todos tienen un alto espíritu de superación, ¿dónde lo pueden comprar? Nueva Conciencia de Alejandro Ariza Zárate, ¿a dónde lo pueden conseguir? Con mucho gusto, Gerardo. Fíjate que esta nueva edición de lujo está sola y exclusivamente a la venta ahora en la organización Nueva Conciencia, llamando a los teléfonos que voy a decir en este instante: 55 19 24 10, repito, 55 19 24 10, y también en la página de internet Nueva Conciencia, que es www.nuevaconciencia.com.mx. Con mucho gusto tenemos un servicio que ahora nos llaman y se lo dejamos directamente en la puerta de su hogar. Este libro, Nueva Conciencia, opciones para mejorar su calidad de vida, que con tanto gusto hace mucho tiempo escribí. Absorben ustedes el costo de envío. Así es. Y hay que pagar únicamente el costo del libro. El costo del libro, y con mucho gusto lo ¿Y enviamos. provincia, interior de la República? Ahí es más el gasto de envío. Ahí es más gastos de envío. Exactamente. Y con mucho gusto lo enviamos autografiado para que nos digan. Doctor, esperamos escucharte nuevamente pronto aquí en Excelencia Personal. Me encanta estar en tu programa. Doctor Alejandro Ariza Zárate, gracias por acompañarnos. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores,
Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.